François no tenía mucho manejo de arma blanca, se notó porque la primera estocada fue al oído derecho de Hugo. Y fue necesario repetirlas hasta que lo viera caer, derramando, por el piso de la cocina, un vasto lago de sangre, dentro del cual culminó por ahogarse. El vaso con ginebra medio lleno aún permanecía sobre la mesa, y la botella abierta evidenciaba su reciente vaciado. François se sentó ahí, en el living, contemplando la escena. Como si fuese reproducida directamente de un dibujo de voz, pudiendo formar parte dentro del submundo del Jardín de las Delicias. Pero no. Estaba ahí y era real. Hugo era un exquisito bebedor de ginebra. Una vez había dicho que había tenido un tío holandés y que su predilección por aquella bebida cristalina, transparente como el agua, le había llegado de él, como si fuese una herencia, lo único que pudo dejarle, al morir. Y se jactaba, además, de ser un gran catador. No cualquier marca, no cualquier destilería o país de origen. Había comentado el placer que le provocaba recorrer los bares, preguntando por la clase de ginebra que, en cada uno, hubiera. Y decir, por ejemplo, que a ese le diera 4 copitas, o a aquel otro 3, y que el máximo galardón se lo llevara el bar de un hotel, con 5 copitas. Pero su medida predilecta no era la copita, sino el vaso medio lleno. De ahí en más, también. Se había presentado como técnico electrónico y que había conocido a Lorena, madre de François, en el trabajo. Y que cuando uno entraba o la otra salía, tuvieran unos minutos para conversar o verse, directamente, el fin de semana. Octavio paladeó un sorbo de café. Dejando la taza sobre la mesa, miró fijo a los ojos de François, y como quien estuviera a punto de emitir una sentencia, habiéndola, previamente, elaborado muy bien, dijo que era un claro síntoma de psicopatía. Que un hombre que pegaba o maltrataba a una mujer era un enfermo, y que debía ser apartado de la sociedad lo antes posible. El asunto era claro. Lo que, en principio, pareció ser una jocosa amistad, casi como de adolescentes, se desarrolló hasta llegar a un juego macabro, peligroso. Octavio tenía dotes pedagógicas y si uno le preguntaba algo acerca de cualquier cosa, de inmediato, si lo sabía, contestaba. Y si fuese una materia la cual tuviese ciertas dudas, pedía de esperar la respuesta hasta que se informase lo suficiente. François lo conocía bien. Por eso se había animado a plantearle el problema. Esto dio pie a que Octavio le confiara un secreto, y que había sucedido algo similar con su abuelo materno. El viejo había perdido la cabeza y comenzó a pegarle a su mujer. Después descubrieron que la causa había sido beber agua estancada, durante la escasez de la potable que hubo a causa de la guerra. Un virus que había afectado su cerebro, dijeron los médicos. Pero Octavio no lo creyó tan así. El viejo tenía antecedentes de violencia social, cuando era joven. Una tarde en que estuvieron a solas, se lo había confesado. Dijo que había conocido a una peruana, muy bonita, y que, en un determinado momento, se la había llevado a su casa, a tomar el té, y que había intentado abusar de ella. El argumento había sido que entendía que las mujeres latinas eran muy fogosas, y no deseaba perder la oportunidad de tener sexo con ella. Además, muy caballerosamente, le había pagado la cena, y con la excusa del té o del café, la noche terminaría en la cama. No obstante todos los galanteos derrochados por el viejo, Jorgelina se negó, alegando que deseaba conservar su virginidad para el hombre con el cual se casara. El viejo se puso como loco. Le dio 2 cachetadas que la tiraron al piso. Y ahí nomás, en el living, sin esperar a cargarla hasta el dormitorio, desgarró su blusa, rompió su sostén, liberando sus senos que manoseó y mordió, como lobo desesperado. A punto de bajarle los pantalones, recapacitó, creyendo que ya había sido suficiente y que no soportaría aguantar sus llantos y gemidos.
pero Jorgelina, recuperando su agitada respiración, luego del llanto, dijo que lo iba a denunciar a la policía. Esto fue lo peor que pudo haber dicho. El viejo continuó pegándole. Luego le bajó los pantalones y la penetró, acabando con sus ideas de entregarse al hombre de sus sueños. Una vez que todo hubo concluido, la acompañó en un taxi hasta su casa, creyendo nunca más volver a verla. Sin embargo, pasó el tiempo y una tarde la encontró por la calle. El viejo se escondió en la entrada de un edificio. Ella iba sola, empujando un carrito de bebé. Por suerte para él, no lo vio. Y tampoco deseó enterarse si ese niño fuera de él. Lo que más le interesó, en ese momento, fue saber que ella no lo había denunciado. Quizás por haber sido partícipe consentida en un acto sexual por primera vez experimentado en su vida. Y del cual el viejo siempre creyera que lo había disfrutado, a pesar de los gritos y los sollozos. Este pensamiento consiguió que se mantuviera escondido, en la entrada del edificio, hasta bastantes minutos luego que pasara Jorgelina con su cochecito. La violencia, en él, volvió a ser experimentada con Rosa, su mujer, aunque tuvo su justificativo, y fue el virus que le proporcionó el agua estancada bebida. Octavio hizo una pausa antes de proseguir, para concluir agregando que apenas creía en la historia del agua infectada, y que sabía que la violencia era innata en su abuelo. Posiblemente, el maltrato ejercido sobre su mujer viniera desde antes, incluso mucho antes de haber conocido a la peruana. Y tal vez tuviera más historias para contar, con mayor o menor grado de vergüenza que le provocara el simple hecho de develarlas. Despidiéndose de su amigo, François salió del bar con su cabeza llena de conjeturas. En principio, estaba Hugo, amigo de Lorena, su madre, que ya hacían varios días que iba a la casa, de visita. Y estaba la certeza que solo lo hacía para beber ginebra y tener sexo con su madre. A pocos metros antes de llegar a la puerta, vio el pequeño auto de Hugo, estacionado. Pasando delante de él, notó su chapa aún caliente, como si hicieran, apenas, unos minutos que hubiese llegado. Lo encontró sentado a la mesa de la cocina, bebiendo su ginebra, y Lorena calentándole unos panecillos con mermelada de membrillo, que le encantaban. François lo saludó con un dejo de desinterés. Hugo se limitó a alzar su vaso, en señal de bienvenida. Con su voz metálica, arruinada por el paso del alcohol, preguntó a Lorena si ya estaban listos los panecillos. François se dirigió a su cuarto, su lugar de refugio cuando Hugo los visitaba. Desde allí, percibía perfectamente las risas y los golpes que Hugo efectuaba, de manera cariñosa, a su madre, los que ella recibía sonriendo y apenas quejándose, de acuerdo a la intensidad del castigo. Lorena estaba necesitando tener un hombre a su lado, pero era consciente que el asunto no sería definitivo, y que existiera la posibilidad que, si Hugo se fuera, llegaría otro a ocupar su lugar. Tampoco deseó contarle a su madre que un día lo había visto pasear por la calle, del brazo de una chica joven. Por fortuna Hugo no lo vio, y François estaba convencido que se dirigieran a un hotel. Esta novedad, si se le hubiese transmitido a su madre, le haría bastante mal, porque había apostado a que su vida amorosa se recompusiera, ya fuese con Hugo o sin él. Cuando el ruido de los golpes se hizo más fuerte, François entornó la puerta de su habitación, sabiendo que era el momento en que Hugo arrastraría a su madre al dormitorio. La figura hipotética del abuelo de Octavio se representó ante sus ojos. Un contorno imaginado, ya que nunca lo había conocido personalmente. Pero, para el caso, resultó lo mismo. Revivió la escena con la peruanita. El entorno pudiera ser una habitación cualquiera, y el primer golpe dado por el viejo tumbando al suelo a la chica. Luego rasgar sus vestiduras. Mientras Lorena era empujada hacia el dormitorio, escuchaba que ella le pedía que no la orinase, porque su piel era delicada y quedaban manchas oscuras por la acción del ácido.
Hugo decía que era por el residuo de la ginebra, el que quedaba en sus riñones, y lo hacía porque sabía que a ella le excitaba ver salir, de su pene, el líquido, pero que, por favor, no lo hiciera más. Escuchó François golpes proviniendo de dentro del dormitorio y el ruido de los resortes de la cama cuando su cuerpo, empujado por Hugo, caía sobre el colchón. El momento cumbre, para Hugo, había llegado, y François lo conocía muy bien. Se quitaría la ropa, quedándose totalmente desnudo, y jugaría con su pene, como si fuese una manguera, moviéndolo como un ofidio hipnotizando a su presa. Luego venían 2 o 3 cachetadas y la obsesión que tenía Hugo en arrancarle la ropa. Ella reía y lloraba al mismo tiempo, o no supiera si congraciarse o lamentarse ante su situación de víctima. El abuelo de Octavio había utilizado la excusa del agua contaminada para volver a los maltratos hacia su mujer. Hugo utilizaría el de los vapores del alcohol que le proporcionara la ginebra, su bebida favorita. No le hizo caso y orinó el cuerpo desnudo de Lorena. La orina, aún caliente, se derramó entre sus senos, su ombligo y su vulva, para luego esparcirse sobre el colchón de la cama. Hugo reía, diciendo que aguardara a que su pene se irguiera para penetrarla. Tras 2 cachetazos más, François no volvió a oír a su madre quejarse, entendiendo que se había rendido a su agresor. Luego levantó sus muslos y la penetró de manera salvaje, como a ella le gustaba, según decía. Escuchó el golpeteo de los cuerpos en un tic-tac acompasado, reiterativo, hasta llegar al grito de triunfo emitido por un Hugo exultante de gozo y placer, sin haber dado la oportunidad de colocarse preservativo. François se imaginó al viejo luchando con la peruanita, ganándole por cansancio, habiendo recurrido nuevamente a la agresión. Y su victoria tras haber roto su virginidad, acabándole adentro. ¿Qué haría, luego? ¿Correría a lavar su pene ensangrentado, o se quedaría al lado de ella, abrazándola? No habría mucho para elegir. Hugo se desacopló, pasando sobre el cuerpo de Lorena, acercando su pene a su boca, para que ella lo limpiara con su lengua. No volvió a escuchar a su madre hablar. La imaginó limpiando su cara con sus manos. El olor a orina llegó hasta el cuarto de François. Ahora Hugo se dirigía al baño, para lavarse un poco, y luego iría a la cocina, a beber más ginebra. Sobre la mesa, había quedado un vaso lleno y un plato con los panecillos con jalea de membrillo que había hecho Lorena. Cuando el viejo culminó de descargar sus golpes sobre Rosa, pidió disculpas diciendo que había sido el agua que había bebido, pero que nunca más lo volvería a hacer. Su esposa no le creyó, y se lo dijo. Y cuando el viejo escuchó esto, le volvió a pegar. El médico que lo trató dio un par de opciones, o que realmente hubiese bebido agua contaminada, y que los microorganismos se hubieran implantado en su cerebro, nublándole la razón y el entendimiento, o que, ciertamente, era un psicópata incurable. Rosa entró en pánico, escuchando, y pidió el inmediato divorcio. Hugo salió del cuarto de baño, así como estaba, completamente desnudo, y sin tapujos se paseó por la casa, en dirección a la cocina. Ejercer el acto sexual le provocaba hambre y sed, no sabiendo qué cosa atender primero. Se sentó a la mesa. Un largo trago de ginebra rozó su garganta, calmando la furia de haber ejercido plena dominación sobre Lorena. Octavio había dicho que, cuando su abuelo murió, la familia tardó en enterarse. Vivía solo, luego del alejamiento de Rosa. Comentaban que, cada tanto, veían ingresar a su casa alguna chica joven, a quien maltrataba sexualmente. Al poco tiempo una de ellas avisó a la policía, y tuvieron que pagar una fianza para que la cosa se olvidara, explicando que la chica estuviera drogada y que había sido un malentendido. Luego, la familia trató de desvincularse del caso, espaciando las visitas. Lorena se levantó de la cama como pudo. François la vio ir al cuarto de baño.
Su cuerpo desnudo olía a orina y semen, y en su espalda las marcas moradas de los golpes reflejaban el maltrato recibido. François salió de su habitación, yendo a la cocina. Octavio contó que, cuando la policía ingresó a la casa, hallaron al viejo muerto. Lo habían asesinado a puñaladas. Nunca encontraron al culpable. De todas maneras fue un caso sin resolver, a Octavio no le preocupaba. El viejo había sido agresivo toda su vida. Y tal vez la pareja de alguna de las chicas que frecuentaba había dado buena cuenta de él. Cuando François llegó a la cocina, lo recibió Hugo, alzando su vaso, mordisqueando uno de los panecillos con jalea de membrillo. Veía su cuerpo desnudo, sudoroso luego de haberlo exigido en una sesión de sexo duro. Su pene, flácido, descansaba entre sus muslos. Sobre la mesada había un despensero con varios cuchillos, uno para cada tarea. Había uno para cortar pan, otro para la carne, y unos más de curiosos diseños. Eligió el de hoja más resistente.